ira, dolor, rencor, miedo, injusticia. Tal vez ocupamos demasiado tiempo en hundirnos que nos hemos olvidado de sacarnos del abismo. Hemos dedicado siglos a nuestra autodestrucción. Tal vez debemos elegir entre continuar en el obscurantismo o renacer de las cenizas. Tal vez se nos está acabando el tiempo. Tal vez llegó el momento de redescubrir una filosofía de vida que podría darnos ese estado emocional de armonía que en el fondo todos deseamos. Basta de idolatrar a falsos guías cuando el conocimiento está ahí, esperando algún día te levantes y lo descubras por ti mismo. Seamos estoicos. Hola, mi nombre es Víctor y tú y yo tenemos algo en común. Nosotros somos los estoicos y hoy juntos recorreremos un camino de crecimiento. Llegó el momento de entender por qué el estoicismo es tan importante. Exploraremos una historia en la cual un hombre, después de perderlo todo, fue encontrado por su destino. Bienvenidos a nuestra primera charla estoica. El estoicismo nace en el periodo helenístico hace más de 2000 años en el siglo III a.C. Su creador es Zenón, un rico comerciante de la ciudad de Sitio, ubicada en la isla de Chipre, el cual actualmente es un país de Oriente Medio. Zenón sale del puerto de Pirineo con dirección a Fenicia. Transportaba en su navío una tinta usada para pintar estructuras muy popular en aquella época llamada púrpura de Fenicia. Antes de llegar a su destino, su barco se hunde cerca de Atenas. Zenón perdió todas sus riquezas que ella albergaba, quedando en la ruina y sintiéndose completamente derrotado. Llegó a Atenas sin absolutamente nada. No sabía qué hacer. Tenía 30 años. Acababa de perderlo todo en aquella embarcación y no le gustaba en realidad mucho el oficio de comerciante que su padre le había heredado. A decir verdad, él deseaba dar un salto en su vida. Se cuenta que fue a descansar a una librería donde recibió asilo. Ahí pudo leer a Sócrates y a los pensadores más importantes de Atenas. Un día pasó por la librería Crates de Tebas, un seguidor de la escuela cínica, el cual era discípulo indirecto de Sócrates. Zenón platica con Crates y este último se vuelve su maestro. A Zenón se le transmitieron los conocimientos de la escuela cínica. Tiempo después se separa de esta escuela ya que rechazó la desvergüenza, la desfachatez y la ironía que aquí se practicaba. Crea su propia escuela en la cual daba clases a personas de todas las clases sociales, desde el mendigo hasta el más rico. Dichas clases se impartían en un pórtico pintado o como se dice en griego, stoa poikile. Se podrán imaginar que de aquí viene la palabra estoicismo, al hacer referencia a ese pórtico pintado con púrpura de Fenicia, donde Zenón impartía sus conocimientos. Y así, Zenón de Sitio se vuelve el creador de una de las corrientes filosóficas más famosas en la historia de la humanidad. La escuela estoica se volvió tan importante que posteriormente, en el año 100 a.C., es usada, estudiada y difundida por Epicteto, el emperador Marco Aurelio y Séneca, el cual fue uno de los pensadores más aclamados en Roma. Asimismo, fue consejero del emperador Nerón, y así el estoicismo trascendió el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué es el estoicismo? Es una corriente filosófica que dicta que el ser humano debe vivir de acuerdo con su naturaleza. Y bien, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Nuestra capacidad de razonar. Por ello, el estoicismo se basa en el uso de la razón antes que las emociones. En resumen, el estoicismo impera la razón ante las pasiones.
Muchos críticos pueden catalogar al estoicismo como una corriente fría o insensible, pero nada más fuera de la realidad. El estoico no es indiferente ante el dolor, todo lo contrario. Su razón antecede a sus emociones destructivas, eso sí, las cuales es capaz de mantener en control. El estoico no se deja llevar ante la frustración, la ira, el dolor, la tristeza, la depresión o el miedo. El estoico enaltece la razón y con dicha razón y autocontrol aprende a canalizar sus emociones destructivas para mejorarse a sí mismo. Para un estoico, el fracaso solamente es una oportunidad de crecimiento. Cabe mencionar que el estoicismo no es equiparable a descubrir el hilo rojo, ya que el estoicismo incidió en la psicología cognitivo-conductual, que ustedes muy seguramente ya conocen, tiene una influencia filosófica en el budismo y el cristianismo, derivado de su capacidad de enaltecer la ética y los valores del ser humano. Pero, ¿el estoicismo se trata solamente del crecimiento personal? La respuesta es no. De hecho, el estoicismo se basa en que el crecimiento personal origina un crecimiento colectivo. Es decir, al maximizar tu potencial, tendrás la capacidad de compartir tus conocimientos a la polis y así buscar el crecimiento colectivo, ya que el hombre es un ser social, tiene un compromiso con esta sociedad que le rodea y eso tenemos que entenderlo. Vamos a hablar de ciertas características del estoicismo que creo que te van a interesar bastante. El estoico claro que siente miedo, como ya lo dijimos, pero domina sus emociones, lo que le permite mantenerse tranquilo ante la adversidad y la tempestad y reaccionar de la mejor manera. Para el estoico, la razón y la templanza son su mayor virtud. Los estoicos no desprecian a sus semejantes ni a la sociedad, de hecho son humildes. El estoicismo no se preocupa por lo que no puede controlar, de hecho el estoico se ocupa en lo que depende de él, es decir, sus palabras, sus decisiones, sus acciones, sus emociones y sus pensamientos. El estoico no está interesado por la fama ni cosas mundanas ni banales. Ser una persona famosa no es trascendental en su vida. Es una persona con los pies en la tierra que está consciente de su mortalidad. El estoico maneja la calma en medio del caos. El estoicismo divide las emociones en dos partes. De un lado tenemos las emociones negativas o disruptivas como el rencor, el odio, el miedo, la rabia y la envidia, o las emociones positivas o constructivas como la templanza, el amor, la alegría y la justicia. Los estoicos dividían la filosofía en tres. Por un lado, la lógica, que es el estudio del razonamiento formal. Por otro lado, la ética, que es cómo te comportas ante el mundo. Y posteriormente la física, que es el estudio de cómo funciona el mundo que les rodea. Vamos a hablar de las 4 virtudes cardinales estoicas. En primer lugar tenemos la sabiduría. En segundo lugar tenemos el valor. En tercer lugar tenemos la justicia. Y en cuarto lugar tenemos la templanza. En resumen, estamos en una era de obscurantismo, donde la mejor cura es encender nuestra conciencia. Iluminemos este camino para dar paso a una revolución de la conciencia. Recuerda que el estoicismo es una herramienta muy poderosa, cuya finalidad principal es lograr alcanzar la felicidad y la plenitud al maximizar nuestro potencial. Suscríbete, dale like, comparte y por favor déjame tus dudas y comentarios y sugerencias porque para mí es muy importante tu opinión. Te dejo por último una frase de Marco Aurelio. Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos. Hasta la próxima.